Mis amados jóvenes, mis amados hermanos, damos inicio en esta hora, en este momento, a la nueva sección, al nuevo podcast que se va a generar durante este año, siglo 2023. Esperamos, con la ayuda de Dios, que cada uno pueda aprender, que cada uno pueda tomar enseñanza de lo que se nos va a impartir en esta hora. Para este podcast hemos traído o más bien hemos venido a su casa, a la casa de un hermano que es emblema casi de nuestra iglesia. Un hermano que muchos lo conocerán, quizás los más nuevos lo han visto por ahí, pero no saben muy bien quién es. Y bueno, sin mayor preámbulo, casi a la edad que fue llamado Abraham, viene nuestro hermano a hablar con nosotros, a impartirnos un poco de enseñanza. Y es nuestro hermano Eber Palma, de Curacauti. Así que voy a pedir a los que estamos en la sala que les demos un aplauso al hermano Eber. Así que por favor, hermano Eber, muy bienvenido, muchas gracias. Un saludo en nombre del Señor, ¿no es cierto?, a los jóvenes y a quienes vean este programa, ¿no es cierto?, deseando que Dios les bendiga ricamente. Bueno, como decía nuestro hermano, Dios me ha bendecido muchos años en la iglesia, con 85 años de vida y todavía trabajando y predicando. Me inicié de niño en la iglesia, pasando por todos los estamentos, de niños, de jóvenes, de adultos, al ministerio. Así que con mucho gusto y con el amor de Dios, mi experiencia, mi vida también está al servicio de los jóvenes. Así que a su disposición, hermano Mauricio, y a los jóvenes que elaboran este programa. Muchas gracias, hermano. Y bueno, empezamos en esta hora, vamos a dar comienzo leyendo una pregunta, pues en el título ya va a estar puesto de lo que vamos a hablar, y es la persistencia de la fe. Como le hablaba en la introducción, casi a la edad de Abraham, bueno, más a la edad que Abraham, de la que tiene usted, 85. Abraham fue a los 80. Y era un anciano Abraham cuando fue llamado y consagrado ya hasta el día de hoy como el padre de la fe. Bien. Fueron hechas promesas para él de fe. Y la primera pregunta es esa, mi hermano. ¿Qué es la persistencia de la fe? ¿Cómo usted podría definir eso, esa frase? Bueno, la persistencia de la fe, ¿no es cierto?, es la constante que uno permanentemente está abrigando en la mente y en el corazón el misterio de la fe, porque la Biblia dice que es un misterio también y que Dios lo entrega a quienes abren su mente y su corazón para estar siempre persistiendo o constante en la fe. Es interesante hablar de la fe porque es creer en lo que no se ve, es creer en lo que no está ante nuestro ojo. Para muchos es algo un poco loco, sobre todo para los jóvenes. Claro, como decía, la fe es un misterio, es algo que no, de acuerdo al conocimiento humano, no es explicable. No hay una ciencia, no hay un asunto técnico que pueda explicar la fe. La fe es un misterio y, como dice el apóstol Pablo allí a los Hebreos en su capítulo 11, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice, creyendo de que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, eso es la fe. Claro. Es un misterio entonces que Dios entrega en nuestra mente y en nuestro corazón creer. Para los no creyentes, a lo mejor la fe es como el optimismo. Como aquel jugador, ¿no es cierto?, que quiere entrar a una cancha de fútbol, ¿no es cierto?, y va convencido con el ánimo de ganar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para los cristianos también, la fe es eso, creer, ¿no es cierto?, que existe lo que no hemos visto, ¿no es cierto?, y esperar en lo que no conocemos. Entonces la fe es eso, las promesas de Dios están basadas en la fe. En la fe. Ya. Okay. Pero cuando hablamos de las promesas de Dios, cuando hablamos de creer en lo que no se ve, ¿cómo podemos llegar a
lograr esa postura, porque uno mira, por ejemplo, la historia de Abraham, el cual es el padre de la fe, y él creyó contra esperanza, dice la palabra. Claro, Esperó claro, en contra de la esperanza. claro. Entonces igual ya era difícil, yo creo, para él siendo un anciano. Entonces, para los jóvenes, quizás muchas veces se nos es difícil ya tener un poco de fe. Imagínense cómo persistimos después cuando ya logramos alcanzar un poco. ¿Cómo podemos persistir después en esa fe? Claro, ¿no es cierto? Como decía, la fe es algo que Dios entrega, ¿no es cierto? Para esperar en lo que no tenemos, ¿no? Para creer en lo que no hemos visto ni hemos oído. Entonces, ahora, ¿cómo se persiste en la fe? Entonces, ahí el apóstol dice que la fe se va desarrollando también, primero por el oír, ¿no es cierto? Se te informa sobre esto, ¿no es cierto? Y después se te va probando que es así. Entonces ahí tú vas creyendo, ¿no es cierto? Creyendo. Entonces uno persiste en la fe en base a las experiencias que he tenido con Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios te dice, mira, tú pides en una oración a Dios tal cosa, ¿no es cierto? Y Dios te la entrega. Entonces, eso te va enriqueciendo la fe. Te va enriqueciendo la fe. Te va enriqueciendo la fe cuando en tu vida, ¿no es cierto? Muchas veces en las dificultades que hoy tienen los jóvenes, en los problemas que hoy tienen los jóvenes, y cuando te sientes ese deseo de ayuda o pedir ayuda, y cuando el mundo, la sociedad, a veces incluso la familia no lo entrega, y cuando uno vuelve sus ojos a Dios y dice que Dios lo acompañe, que Dios le ayude. Y eso, Dios cuando se hace con fe, con convicción, Dios se manifiesta y siente ese joven el respaldo que Dios le ha ayudado. Entonces ahí verdaderamente hay que seguir creyendo en Dios y en la fe. O sea, con fe, esperar. Y entonces ahí uno va persistiendo, o sea, constantemente desarrollando la fe. Porque Dios se va manifestando en la vida de las personas. Claro. Por lo que yo tengo entendido, usted ha pasado desde niño a estar en la congregación israelita. Nunca ha salido de ahí, ¿o me equivoco? Sí, yo naturalmente nací, ¿no es cierto?, en una familia israelita de la iglesia. Mi abuela, mi padre, ¿no es cierto? Y me instruyeron sobre estas cosas, como digo. Y bueno, yo después ya naturalmente las tuve que ir estudiando, analizando y comprendiendo, porque, para estar convencido, porque la fe es una convicción, como digo, estar convencido de lo que uno hace o lo que uno dice es así. Entonces, y Dios quiere que de esa forma vamos a Él con mucha fe, para que Él se manifieste en nosotros. Si en su camino yo sé que hubieron dificultades, quizás todavía las hay. ¿Cómo persistió en esas dificultades? En torno a la iglesia me refiero, porque problemas de iglesia son los que hubieron anteriormente, ¿cierto? Divisiones y conflictos, y bueno, no es un secreto de que la iglesia se separó en un tiempo. ¿Y cómo usted pudo percibir esos conflictos, si es que era conforme quedarse y creer en lo que Dios nos daba a entregar, o usted pensó en desligarse en algún momento de la doctrina que se le entregaba cuando niño? Claro, como digo, las experiencias, no solamente mías, sino de muchos cristianos. Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción, situaciones de familia, de la sociedad, de muchas dificultades, ¿no es cierto? En lo social, en lo material, las crisis económicas, ¿no es cierto? Y también en lo espiritual. Entonces, ¿cómo tú persistes en esto? Primero, porque tienes que la información de Jesús. Dice que vendrían, ¿no es cierto?, estos conflictos en la iglesia. Y tú estás informado de esto. Ahora, si el joven no está informado, ¿no es cierto?, va a escandalizarse o no va a persistir en la fe. Flaquea, ¿no? Flaquea, justamente. Pero cuando
a través de la palabra del Señor uno está informado que Jesús dijo que iban a venir dificultades, que iban a venir conflictos, que iban a haber falsos hermanos, imagínense, falsos ministros, que iban a haber falsos pastores, ¿no es cierto? Entonces uno está informado que esto viene. Y sabes que en vez de debilitarse en la fe, uno se enriquece en la fe con estos conflictos. Porque dice, la palabra de Dios se está cumpliendo, pues. Entonces, en vez de debilitarse, entonces uno se fortalece en la fe. Porque dice, viene, lo que dijo Jesús hace 2000 años, lo que dijeron los apóstoles hace más de 3000 años, mira, se está cumpliendo, pues. Entonces dice, verdaderamente, debo creer, ¿no es cierto?, en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es enriquecer la fe, entonces. Claro. Claro, porque muchas veces pensamos tener fe, hoy día tener fe, pero realmente, si es las cosas que no se ven, puede ser el pasado que ya pasó, claro. Es creer en lo que no estamos viendo también. Claro, claro. O en el futuro que todavía no llega. Claro. Entonces, en base a esas cosas, por ejemplo, ¿qué beneficio nos traería tener fe o persistir en la fe? Bueno, como te digo, la fe se enriquece en base a todo, como a todo un historial, llamémoslo así, ¿no es cierto? Si hablamos, ¿no es cierto?, de nuestra esperanza que tenemos de salvación, del reino de los cielos, si hablamos de la resurrección, ¿no es cierto?, que Jesús, ¿no es cierto?, tenemos que tener la información, Jesús dice que murió y resucitó, ¿no es cierto?, y hay todo un historial de él, y eso lo conocemos. Y ahora él dice, esto que yo he hecho, esto que yo digo, esto que yo prometo, lo voy a hacer con ustedes. Y lo ha probado entonces, porque él tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces ahí uno dice, bueno, verdaderamente espero con fe este momento glorioso que viene para el futuro de los hijos de Dios. Entonces, persiste uno en la fe, que se llama afianzándose en eso. Afianzándose en los escritos sagrados y afianzándose en la realidad que vivimos, pues. Claro, en la realidad que vivimos, porque hoy día el mundo está desorientado, ¿no es cierto? Y Jesús dice que vendría estos tiempos peligrosos en que muchos negarían la fe. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es complicado tener fe. Claro. ¿Qué pasa a un joven, ¿no es cierto?, que ve un cristiano, ¿no es cierto?, que era cristiano y después negó la fe? Si no tiene la información, dice, se va a contagiar, como se dice. Pero si sabe que el Señor dijo que vendrían, ¿no es cierto?, falsos cristianos, falsos hermanos, falsos pastores, falso evangelio, se enriquece, repito, la fe porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Y la fe dice que es algo sólido también, ¿no es cierto? Aparte de ser un asunto místico, espiritual, también debe ser algo firme, sólido, permanecer firmes en la fe. El apóstol Santiago dice, si alguno dice, le siente poca fe, que empieza a dudar, porque el que tiene poca fe es el que duda, y el que duda dice, es como la onda del mar, que se va para allá, se va para acá, entonces, y recibe información de allá, recibe información de acá, entonces se confunde. Para permanecer en la verdadera fe hay que mirar a Jesús y en su palabra, y ahí no va a ser ustedes los jóvenes como las ondas de la mar, que se van para allá, se van para acá, sino van a estar siempre en un solo camino, en una sola línea, ¿no es cierto?, que es la línea verdadera, y que naturalmente hay que luchar y vencer, porque la Biblia dice que los jóvenes tienen que luchar y vencer, y ser vencedores, y para ser vencedor hay que luchar y ganar. Si tú luchas y pierdes, no eres vencedor. Y las promesas de salvación son para los que han persistido en la fe y han vencido. Claro. ¿Y quién es el que vence? El apóstol Juan, un ministro antiguo también de la iglesia. ¿Y quién es el que vence el mundo? Nuestra fe, dice. Nuestra fe. Con la fe vencemos la incredulidad y vencemos las dificultades del mundo. Bonito pensarlo así, bonito meditarlo de esa manera. Usted, en el pasado, cuando ocurrieron esas cosas en la iglesia, en algún momento pensó en
no, quizás no debilitar su fe, usted dice que se le fortaleció muchas veces, Claro. pero quizá pensó en desertar, no negando su fe, o sea, quizá hacer su propia iglesia o irse a otra iglesia que no fuera como esta que tambalea muchas veces, Claro. que la vemos que... No, claro, eso te permite, como digo, por eso el Señor dice que los jóvenes deben ser personas instruidas. Timoteo decía, ocúpate en la lectura, en informarte sobre ello. Usted se informó. O sea, cuando tú estás informado, la verdad es que tú te vas a quedar ahí en la organización, la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia, ¿no es cierto? Y eso me ha ayudado entonces a estar siempre en la iglesia. Ahora, la fe se fortalece, como decía, cuando uno ha tenido experiencias espirituales, ¿no es cierto? Cuando unos cristianos o hermanos se apartan de la iglesia y buscan muchas razones, a veces doctrinales, otras veces materiales, por distintos motivos pueden, ¿no es cierto?, desertar de la iglesia o de la fe. A veces hasta los mismos familiares. A veces hasta por familia, ¿no es cierto? Se diserta de los principios que uno se ha comprometido con Dios, que es la doctrina israelita. En este caso estamos hablando comprometidos con la doctrina de la iglesia israelita, el nuevo pacto, ¿no es cierto? Entonces, algunos se han comprometido a esta doctrina y después desertan por distintas razones de carácter humano, digamos, no de carácter netamente espiritual de fe, sino por muchas razones. Ahora, la experiencia de todos, ¿no es cierto?, los que se han apartado, no han progresado. Entonces eso también permite que uno diga, no, si sucedió en tiempos allá de, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, y muchos se apartaron y no les fue bien, pues, ¿no es cierto? Y a través de los siglos también, quienes se han apartado de la iglesia verdadera, no les ha ido bien, ¿no es cierto? O han aceptado doctrinas engañosas. Otros aceptan doctrinas fáciles, que no te exigen la norma que Dios quiere de los jóvenes, que vivan en pureza, que vivan en santidad, que amen la verdad, ¿no es cierto? Entonces, para muchos jóvenes, tal vez para el mundo los absorbe, porque es más fácil vivir. Es más fácil no Más tener fe. fácil, claro. Entonces, pero la situación, ¿no es cierto?, del resultado, ¿cuál es? Pues cada joven inteligente, como decía yo, cada joven debe evaluar qué es mejor, tener fe, servir a Dios o vivir el mundo, los placeres, ¿no es cierto? Y después que lo llevan al vicio, lo llevan a la delincuencia, los llevan a abandonar el hogar y todos los problemas que se genera a los jóvenes que no abrigan la fe o que no sirven o no conocen las normas de Dios. Entonces, es la experiencia también, debe ser analizada de cada joven, ¿no es cierto? Y mi situación, mi experiencia, digo, lo mejor en mi vida ha sido servirle a Dios. Claro. Dios me ha acompañado y ha sido lo mejor. Teniendo oportunidad de muchas otras cosas hacer en mi vida, he preferido que lo mejor cuando evalué la situación, el desarrollo de mi vida, cuando evalué en hacer aquello, esto otro, evalué, lo mejor era servirle a Dios. Y por eso he estado toda mi vida sirviendo al Señor y ayudando a otros también a acercarse a Dios. Porque usted tiene aquel título por el que lo nombran, un evangelista, y esa es tarea difícil. Bueno, yo he escuchado muchos hermanos que dicen, bueno, si él es evangelista, también todos lo somos, de una u otra forma todos lo somos. No es un título informal que esté firmado, pero aquel que lee la Biblia sabe que repartir el evangelio es nuestra misión. Claro, la orden de Jesús dijo a sus discípulos y a todos nos dice, por todo el mundo y predicar el evangelio, la buena nueva de salvación. Como evangelista quizás Claro. en algún momento a usted le llegó aquella que le confrontaba su fe, a alguna persona que le decía, ¿sabe qué? Esto quizás no es así. Sí, también, naturalmente. Naturalmente, como organización, la iglesia tiene pastores, evangelistas, maestros, como organización, ¿no es cierto? Ajá. Pero el evangelista no es solo, sino es toda una iglesia que colabora para desarrollar la difusión del evangelio.
Ahora las luchas espirituales, dice que tenemos muchas luchas espirituales. Pablo a Timoteo, lucha contra sangre, contra carne, contra principados, contra una lucha permanente. Pero ahí aparece la fe, y dice que la fe es como una coraza, un escudo, ¿no es cierto? Que no, si te mandan los dardos, la fe te defiende de todos los dardos del maligno. Así que las confrontaciones de distintas, tanto ministros, hasta con sacerdotes, cuando dialogamos o conversamos, porque no discutimos. ¿Sacerdotes católicos? Claro, con sacerdotes católicos, ahí con la Biblia, pues si la Biblia dice, yo mira creo en que no hay que hacer imagen y no adorarla, dice la Biblia. Y eso lo hago yo, le digo. Entonces, ¿y ustedes por qué no lo hacen? ¿Entiendes? Ahora, si la Biblia del Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia te ordena a Dios que Él estableció el día sábado como un día de reposo, de adoración. Entonces, uno no le dice que lo que estás haciendo está malo, sino le muestra la verdad de Dios. ¿Entiendes? La Biblia dice esto. ¿Ya? Y después naturalmente te informa lo otro. Ahora, ¿por qué se guarda un otro día? ¿O por qué se hacen imágenes? Porque un emperador, ¿no es cierto?, y una organización religiosa cambió lo que decía la Biblia por una norma humana. Interesante eso lo que Claro, estás diciendo, porque son cosas que ocurrieron en el pasado. En el pasado, claro, en el pasado. Cuando usted nos hablaba delante de que se tuvo que informar, Claro, se tuvo que informar de las cosas que ocurrieron en el pasado. O sea, ¿qué pasaba? Uno se pregunta, nuestra iglesia enseña el sábado, dice. Ahora, ¿y por qué se guarda el domingo? Los jóvenes tienen que informarse. ¿Por qué dice la Biblia el sábado y por qué se guarda el domingo? Ven la historia y dice que el emperador romano Constantino en el año 300 aparece organizando otra organización religiosa, ¿no es cierto? Y ya con otras normas, ¿no es cierto? Con otras normas, no las bíblicas. Y la pregunta es, dice, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que dice Dios a través de su palabra? ¿O lo que dicen los hombres a través de sus normas que fijan? Eso ayuda mucho a los jóvenes. Y ese es mi consejo para los jóvenes. Que se informen, ¿no es cierto? que busquen en el pasado. Y que busquen en la historia, busquen en la realidad el cumplimiento de la palabra de Dios. Y Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia se cumple, ¿no es cierto?, fielmente en todos los aspectos. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, ¿no es cierto? Eso está en la mente y en el corazón de quienes abrigan la fe. Y eso lo entrega a Dios solamente. Que tú creas, como se decía al principio, que tú creas que existe lo que nunca has visto. Eso es fe. Que tú veas que van a suceder situaciones que nunca se han dado. Claro. Y eso es fe, creer en el poder de Dios, ¿no es cierto? En el poder de Dios, que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el universo. Bueno, muchas veces es como ir en contra de lo que pienso, muchas veces. Porque, por ejemplo, si vemos a Abraham, él podía pensar muchas cosas. Le dijeron, te prometo una descendencia incontable con una esposa que era estéril. Claro, y sacrifica a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. ¿Cómo? Y era el único que le podía dar descendencia. Entonces era como en contra de su pensamiento. Claro, generalmente la fe es eso. Muchas veces va contra nuestros conocimientos, nuestra capacidad humana. Porque la fe va más allá, ¿no es cierto? Va más allá. Más allá de lo que podemos pensar. Más allá de la capacidad de la reflexión humana, claro. Claro, Abraham le dice, bueno, le promete Dios que va a tener descendencia, hijos por generaciones. Oye, pero tienes un hijo y sacrifícalo. Entonces la lógica es imposible, porque pueda cumplirse lo que Dios le está prometiendo, en base a una explicación razonable de nuestro conocimiento. Pero para Dios era otro el plan, ¿no es cierto? Y se cumple el plan de Dios. Claro, y eso se cumplió ya, incluso después de que murió Abraham. No era mientras él estaba vivo. Claro. Y ahí, hasta nuestros días, todos los cristianos y todos los religiosos sabemos que Abraham es el padre de la fe, o es el ejemplo de la fe, de confiar en lo que Dios le dijo, ¿no? Claro. En Romanos, el apóstol Pablo habla de que aquellos que creen en Cristo son herederos según la promesa de Abraham. ¿Qué nos podría usted decir sobre eso, esas palabras
que dice Pablo, Claro. de Cristo. Ahí dice que primero va a lo que Dios dialoga con Abraham, cuando dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no es cierto? Te daré una tierra que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Y después dice, serás padre de multitudes de gente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Expresar a Abraham, ¿no es cierto?, que Dios tiene una promesa para sus descendientes, Abraham, ¿no es cierto?, de cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces esa es la fe de Abraham, esperaba las promesas. Y el apóstol Pablo, después de miles de años después, toma ese mismo ejemplo. Que Abraham, Isaac, dice, peregrinaban, ¿no es cierto?, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham hizo una demostración, ¿no es cierto?, de lo que esperaba, ¿no es cierto?, la promesa de Dios, ¿no es cierto? Una promesa que no se veía. Una promesa, ¿no? Que no se veía ni se ha visto, pero se verá, se verá. Y a nosotros como jóvenes, ¿qué nos podría decir de Cristo? Porque por Él podemos guardar el sábado y la fiesta y todo lo que conlleva nuestra fe. Nuestra fe en Él nos da esa facultad, por así decirlo. ¿Qué nos podría decir de Cristo? ¿Cómo tenemos fe en Él? ¿O de qué nos serviría tener fe en aquel? Bueno, la persona de Cristo es lo más importante dentro del mundo, digamos. El hecho más extraordinario que ha sucedido en la humanidad es la representación o la esencia de Dios en la tierra. Porque Jesús, al venir, ¿no es cierto?, era la representación de Dios, pues se llama Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él tuvo poder sobre la vida, sobre la muerte, ¿no es cierto? Y Él enseñó el Evangelio. Y el Evangelio es una buena nueva de salvación, de vida eterna. Pues dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él entregó normas que si hoy día se pudieran hacer, el mundo cambiaría. Rotunda, nuestra fe en Él cambiaría. Claro, si tú crees en Jesús, creer en Jesús significa no solamente que existió Jesús y que lo crucificaron y que la historia dice que murió y resucitó. Eso no es solamente creer en Jesús, es creer eso y mucho más, pues. Creer en Jesús es cuando también tú crees lo que Él enseña, ¿no es cierto?, y practicas lo que Él enseña. Es como el Padre, ¿no es cierto?, enseña a su Hijo. Y luego también obedece lo que Él mandó. Entonces, ahí la grandeza de Jesús se realiza en los jóvenes, ¿no es cierto? Y si el mundo, ¿no es cierto?, y todos los jóvenes hicieran lo que el Señor dice, y Jesús lo transmite en su palabra, y Él lo hizo, dice, imagínate, no mates, no robes, no codicies, no mientas. Cambiaría el mundo, ¿no? Definitivamente. Nadie mataría, nadie robaría, nadie mentiría, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre, los hijos no, honrarían a sus padres, ¿no es cierto? Y luego están, ¿no?, todos los vicios que están contra la moral, las buenas costumbres, que el Señor prohíbe. Entonces, por eso Jesús es grande, ¿no es cierto? Y obedece salvación a los que le obedecen, a los que están dispuestos a obedecer, ¿no es cierto?, lo que Él ha mandado. Que amemos, ¿no es cierto?, que perdonemos. ¿Entienden? Pero el mundo, ¿no es cierto?, y la sociedad del mundo es todo lo contrario. El Señor dice, no mates, y el mundo ¿qué hace? Se prepara para la guerra, para defender, ¿no es cierto? No robe, ¿y qué hace el mundo? Desde los presidentes para arriba, todo, ¿no es cierto? ¿Cuántos estafan, roban, ¿no es cierto? Entonces, todo eso trae lo que se llama la injusticia. Y la ley de Dios dice que te entrega justicia y te entrega paz. Entonces tú obedeces las normas de Dios conforme la grandeza de Jesús y vas a tener paz. Ese es el gran galardón. Claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero conmigo tendréis paz, dice. Y Jesús en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Creer en Dios y creer también en mí. ¿Sabes tú? Jóvenes, no tengas miedo sobre tu vida, sobre tu futuro. Con Jesús no hay miedos. Ni a la muerte le tienes miedo. Y más adelante el verso 14 dice que Él te entrega la paz. Pero dice, yo no te la entrego como te la entrega el mundo. Yo te la entrego de otra manera. Y ahí está la fe, pues el secreto. Ese es El misterio, claro, el misterio de la fe. ¿Cómo nos entrega la paz el Señor? Obedeciendo lo que Él nos ha mandado. En vez de odiar, amar. Amar. Claro, y te ama, pues. Claro, amar. Y amar no solamente al que nos ama, sino también al que no nos ama, también lo amamos. Claro. Y tú vas a vivir en paz, vas a vivir en tranquilidad, ¿no es cierto? Y Dios te va a bendecir. Como dice, Cristo nos vino a liberar. Ahí estaríamos totalmente liberados. Claro. Con el amor de Cristo. Ahora, jóvenes, yo sé que tal vez quienes nos escuchan te han faltado a las normas del Señor. Pero aquí dice Jesús, que solamente tú cambies, ¿no es cierto? Y pidas, Señor, quiero cambiar y que me perdones lo que he hecho incorrecto. Y Él dice que vino para perdonar. Claro. Y te va a perdonar y vas a ser una nueva persona, una nueva criatura, dice. En Cristo Jesús. En Cristo. Claro, una nueva vida. Y el Señor nos hace personas como nuevos hombres, en justicia, en santidad y en verdad. Entonces, si el Evangelio es algo grandioso, importante, a lo mejor para muchos no es lo más fácil el Evangelio, pero es lo más importante. Claro, y los jóvenes, yo les aconsejo, no busquen lo más fácil, busquen lo más importante. Y de las cosas importantes, servir al Señor es lo más importante. Busca primeramente, dice Jesús, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán por añadidura. O sea, tú con Dios puedes lograr tus objetivos. Y esos objetivos siempre van a ser positivos. Claro. Si mi mirada está allá si primero. tu mirada está en Jesús, claro, si tu mirada está en Jesús. Claro. Porque a veces uno, como joven, yo cuando era más pequeño, miraba que muchos no creían en Dios y les iba bien igual. Porque eso decía, yo lo pensaba así, claro, esas cosas, esas añadiduras eran como esas cosas. Claro. Pero ¿cuáles son las añadiduras? Dice, Si Mateo dice ahí, ¿qué es lo primero, no es cierto? Ahí hace una escala de valores Jesús también. ¿Qué es lo primero en el ser humano? Lo más importante es la vida, ¿no es cierto? Después de la vida dice, ¿qué es lo segundo? ¿No es cierto? Tu cuerpo. Y después dice, tu comida. Después tu vestido. Y después lo demás es añadido. ¿Entiendes? Entonces ve, ¿qué es lo más importante? Mi vida, que yo tenga vida, ¿no es cierto? Pueda respirar, ¿no es cierto? Mi cuerpo, mi salud, ¿no es cierto? Después, mi alimentación. Después, mi vestido. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la vida. Y después, ¿no es cierto? Tu cuerpo, ¿no es cierto? Una persona que sirve al Señor, naturalmente, es porque lleva una norma de vida ordenada, ¿no es cierto? No lleva los vicios, todo esto de las drogas que dañan el cuerpo, ¿no? Y después la comida, tú también, dice el Señor, tú tienes que tener una dieta adecuada para comer. Y después tu vestido. Pero ¿qué hacen muchos? Primero quieren buscar riquezas y descuidan su salud, descuidan su cuerpo, descuidan todo. Entonces no, el Señor es ordenado ahí, la prioridad es esto primero, esto, y lo demás vienen las bendiciones de Dios. Y ahí tú vas a vivir tranquilo, en paz. Y eso es las prioridades que Dios da ahí en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo primero? La vida es lo primero, ¿no es cierto? Entregada al Señor. Entregada, una vida ordenada de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, mi hermano, hemos llegado ya al final. Se nos alargó un poquito. Ya. Así seguramente. Sí, pero no hay drama, no hay problema. ¿Cómo se sintió en esta breve conversación que tuvimos? Bueno, yo la verdad es que decía, en una gira que hacía estos días, otras iglesias de Cuncum y Peuco, decía, yo donde voy me siento bien, porque ando con el Señor, pues. Y
y siento el cariño también, que eso vale más que mucho oro, mucha plata. Sentir el cariño, ¿cierto? El amor de las personas. Uno se siente feliz. Y así que me siento muy bien y me siento feliz cuando también algunas personas mejoran su vida, cambian su vida y mejoran, ¿no es cierto? Cuando uno les ha llegado el mensaje y han cambiado. Y eso vale mucho en ahí. Y uno lo agradece a Dios que le da esa oportunidad de poder llevar con el mensaje que una persona que está sufriendo, una persona amargada, una persona en pecado, en vicios, le entrega el mensaje y esa persona recibe al Señor y cambia. Entonces eso es grandioso, también es una gran satisfacción. Recibir el cariño de los hermanos y poder transmitir el mensaje a esas personas que sufren y después con la ayuda del Señor vuelven a una vida plena. Entonces eso me hace muy feliz. Y feliz estar con ustedes en este momento. Así que feliz de verles a ustedes también, quienes me conocen y quienes no me conocen. Feliz, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga entonces. Antes de terminar, sí, un consejo. ¿Qué consejo les podría dar a los jóvenes para que persistan en la fe? Más allá de quizá de los problemas que tengan en la iglesia, quizá en su hogar, viven algo que nosotros no vemos también. Quizá eso también es claro, parte de la fe. ¿Qué consejo nos podría dar a nosotros? Solamente que creas en el Señor. Dice ahí, cuando el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, tú tienes vitalidad, ¿no es cierto? Tienes salud, tienes la capacidad, tu mente clara, ¿no es cierto? Dice, aprovecha esos valores que tienes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego dice Salomón, el sabio Salomón, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Cuando tú tienes esta oportunidad de acercarte a Dios antes que tengas los problemas, porque después tienen problemas de familia, de hogar, de salud, económico. Si tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios, hazlo ahora, no esperes el mañana. Y lo demás, como decía, viene también añadidas por bendiciones de Dios. Así que mi consejo es eso a los jóvenes. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Sí, vivir la vida del mundo y todo lo del mundo pasa, acuérdate. Todo lo que sucede en el mundo, esas fiestas bonitas pero muy temporales, todo eso pasa. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que a los jóvenes, acuérdense del Señor. No importa que todo el mundo esté contra tu decisión, pero tú convéncete y con mucha fe di que tu decisión es la mejor. Servirle al Señor con fe y persistir en ella. Porque si sirve al Señor un par de años y después te va, dice que no te vale, no sirve tampoco. Hay que persistir en la fe. Amén. Así que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por acompañarnos y darse el tiempo de poder enseñarnos. Yo quizás esta pequeña conversación va a llegar no solo a jóvenes, quizás a hermanos más adultos, que no se sientan ellos ancianos tampoco todavía. Sí, claro. Jóvenes en el espíritu que todavía pueden estar. Y si el Señor da salud y vida para servirle. ¿No? Bueno, muchas gracias por hermano. Amén, amén. Cuídese mucho y esta ha sido nuestra pequeña conversación. Amén. Muchas gracias.